este tutorial veremos puntualmente el tema de formatos. Cuando hablamos de formatos nos estamos refiriendo a la presentación que tienen los textos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si el texto tiene un tipo de letra en particular, si los títulos están subrayados, si tiene un tamaño de letra en particular, si el texto tiene algún color establecido, todo eso habla del formato, es decir, la presentación que tienen nuestros trabajos. Y la fuente tiene que ver específicamente al texto. Entonces, el formato de fuente tiene que ver o se relaciona con la presentación de los textos. Para comenzar, nosotros vamos a necesitar un texto, para lo cual ustedes pueden copiar algún texto, un párrafo, pueden copiar de algún apunte, pueden copiar el texto que nosotros le presentamos para poder practicar e ir viendo los diferentes formatos que vamos a utilizar. Una vez que nosotros ya hemos copiado el texto, el punto siguiente es corregir los errores. Vamos a revisar que nuestro texto, nuestro trabajo, no tenga ningún tipo de error, ni error ortográfico, ni error gramatical. Una vez que hemos escrito el texto y hemos ya revisado el tema de los errores, vamos a comenzar a colocarle formato. Nosotros cuando trabajamos en Word no tenemos que copiar el texto y dejarlo así sin formato, sino que tenemos que tratar de mejorar la presentación de este trabajo. Para eso existen los formatos y en este caso el formato de fuente. Para aplicar cualquier formato de fuente, lo primero que debemos hacer es seleccionar el texto que vamos a cambiar o el texto al cual le vamos a colocar el formato. Por ejemplo, en este caso yo le voy a colocar el formato al título que dice menú formato. Para eso lo tenemos que seleccionar. Podemos seleccionar haciendo un clic a la izquierda del texto o del renglón que queremos seleccionar o ubicando el mouse al comienzo del texto y arrastrando el mouse a lo largo de toda la palabra. Cuando el texto está seleccionado podemos comenzar a colocarle formato. Para eso vamos a utilizar la ficha inicio y dentro de la ficha inicio el grupo de herramientas fuente. Dentro del grupo de herramientas fuente están todas las herramientas que nosotros podemos aplicarle a los textos. Por ejemplo, podemos cambiarle la letra, el tamaño, el color, podemos subrayarlo, podemos colocar una negrita, una cursiva. Vamos a ir viendo despacito cada uno de estos formatos. En primer lugar tenemos una sección para cambiarle la fuente. Fíjense que cuando nosotros ubicamos el mouse y dejamos el mouse sin mover sobre alguna de las herramientas, va a aparecer un pequeño cartel que nos va a indicar para qué sirve o para qué se puede utilizar esa herramienta. En este caso dice seleccione nueva fuente para el texto. La fuente vendría a ser el tipo de letra. Cuando nosotros abrimos un documento nuevo y comenzamos a escribir, la fuente que está predeterminada en el Word se llama Calibri. Para cambiarla, lo único que vamos a hacer es dirigirnos a la ventana de fuente, a la sección de fuente, vamos a descolgar el botón de opción y ahí vamos a encontrar las diferentes fuentes que podemos utilizar. Estas fuentes están ordenadas alfabéticamente, es decir, las que comienzan con la letra A van primero, luego las que comienzan con B, C y ahí sigue el listado. Nosotros vamos a elegir la fuente que necesitamos utilizar. En este caso vamos a utilizar cualquiera de ellas, es solamente para que puedan ver el procedimiento. Vamos a ponerle una fuente Arial, por ejemplo. Pero recuerden que pueden utilizar cualquiera de ellas, ¿sí? A medida que nosotros vamos cambiando, fíjense que el texto va tomando la fuente, el tipo de letra que vamos eligiendo. Bien, entonces con esta sección cambiamos el tipo de letra. La sección siguiente, que tiene especificado un número 11, tiene que ver con el tamaño de fuente, es decir, si yo quiero que la letra sea más grande o más pequeña. Como tamaño predeterminado, acá tenemos un tamaño 11. Podemos descolgar y podemos colocar un tamaño más pequeño, vendría a ser un 8, o un tamaño más grande de acuerdo a la escala, ¿sí? Esta escala llega al 72, pero también se puede colocar un tamaño más grande de manera manual. Entonces,
Con esta escala, cuanto más grande sea el número, más grande va a quedar la letra. Cuanto más pequeño el número, más pequeña la letra. Generalmente cuando nosotros hacemos un trabajo, un documento, la fuente predeterminada o la fuente normal que podemos utilizar es un tamaño 12. Ahora, si queremos destacar algún texto o hacer un cartel, ya vamos a utilizar tamaños más grandes. En este caso yo le voy a poner, para que puedan ver las diferencias, un tamaño 20. También podemos aumentar o disminuir el tamaño de la fuente con estos botones, ¿sí?, que tienen representado una A con una flecha hacia arriba y una A con una flecha hacia abajo. Una disminuye su tamaño y la otra aumenta el tamaño de la letra. Otro de los formatos que tenemos acá es, por ejemplo, cambiar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si nosotros hemos escrito todo el texto en mayúscula y queremos o necesitábamos hacerlo tipo oración, para no borrar y volver a empezar, podemos utilizar esta opción que tiene para cambiar de mayúsculas a minúsculas. O viceversa, en este caso, por ejemplo, está en minúscula, puedo pasar todo ese texto a mayúsculas o volverla a tipo oración como estaba anteriormente. En la sección de abajo tenemos también otro grupo de herramientas para cambiar la presentación de los textos. Una de ellas es la herramienta de negrita. La negrita lo que hace es resaltar el color que tiene el texto, ¿sí? La negrita no pinta de negro, sino que resalta el color. Si el texto está en rojo, resalta ese rojo. ¿Por qué? Porque aumenta como el grosor de la letra. Luego tenemos una cursiva, que es una pequeña inclinación del texto hacia la derecha. Y luego tenemos el subrayado, que podemos aplicar un subrayado a los títulos o a aquellas opciones que queremos destacar. Si nosotros hacemos un clic sobre el botón de subrayado, vamos a ver que se va a subrayar con una línea simple, sencilla, de color negro. Si queremos personalizar ese subrayado, vamos a descolgar el botón de opción y aquí tenemos ya diferentes tipos de subrayado. Por ejemplo, subrayado de ondas, punto raya, un subrayado doble. También le podemos colocar ese tipo de subrayado ya personalizado. El subrayado también se le puede colocar un color al subrayado. Si yo quiero, por ejemplo, subrayar en rojo o subrayar con algún color predeterminado, pulsando sobre el botón de opción del botón de subrayado, en la parte inferior vamos a encontrar la opción que dice color de subrayado. Y aquí podemos cambiarle o colocarle color solo a la línea del subrayado. Fíjense, yo le saqué la selección para que puedan ver que solamente la línea va a tomar el color que hemos seleccionado. Siguiendo hacia la derecha, tenemos, por ejemplo, otro de los formatos muy utilizados son los efectos. Es decir, yo le puedo dar un efecto al texto. Todos estos formatos que estamos viendo no es para que se le ponga a todo el texto, simplemente le vamos mostrando, yo le voy mostrando para que si en algún momento necesitan, lo puedan utilizar. Y tampoco no es necesario que ponga todos los formatos, sino que en algunos casos voy a subrayar, en otros casos le voy a poner un estilo, en otro caso voy a cambiarle la letra. El estilo, ¿sí? O el efecto lo que va a hacer es colocar a ese texto un efecto en particular, por ejemplo, una reflexión, una sombra, un color de relleno, un efecto 3D. Entonces tenemos diferentes estilos para colocarle a este texto. Ahí yo le puse uno de los estilos, en este caso le puse este estilo que tiene que ver con relleno, sombras, efecto 3D, y el texto va a quedar de esta manera. Le puedo poner estilo o le puedo poner un color de relleno, ¿sí? Generalmente no es necesario que coloque todos los formatos en un solo texto, sino que, como les decía antes, podemos ir colocando diferentes formatos de acuerdo al trabajo que vayamos haciendo. Para colocar un color voy a seleccionar otro texto, por ejemplo en este caso otro título que dice formato de fuente, y en este caso en el ejemplo anterior le hemos colocado un efecto. Ahora yo solamente quiero colocarle un color de fuente. La diferencia es que el color de fuente ya no va a tener el efecto de sombreado, de 3D o de resaltado como tenía anteriormente.
Vamos a elegir un color, por ejemplo puedo poner un color rojo, si quiero ponerle negrita para que se destaque más, un poquito más grande, y ahí tenemos los formatos para nuestra letra. Entonces recordemos que en este video hemos visto un panorama en cuanto a los formatos de fuente, cómo podemos cambiarle la letra, el tamaño, el color, el subrayado, colocarle un efecto o simplemente un color de relleno a nuestros textos.